Muy buenas, estamos aquí en el siguiente vídeo de Cocinando Fotografía, donde vamos a ver el trabajo dentro del Camera Raw con herramientas parciales. Voy a mostrarles aquí dos imágenes en DNG, en formato RAW, donde vemos diferencias, sobre todo parciales. Vemos aquí mayor saturación, mayor oscuridad también en esta zona y mayor contraste, luminosidad, definición, claridad, una respecto a la otra, porque en esta de la derecha se ha trabajado dentro del Camera Raw con herramientas parciales. Vamos a abrir ambas, en este caso. Seleccionadas las dos le doy a Enter y se abren justamente las dos. Vamos a mostrar la segunda, donde vemos claramente los cambios. Y si yo marco, por ejemplo, en esta herramienta de aquí, que se llama filtro radial, es uno de los que más vamos a utilizar, de los que más utilizo, ¿vale? Más recomiendo. Vemos que hay un montón de puntos que están en blanco, están en este caso inactivos. Si yo pincho sobre ellos, vemos que se marca ahora el área donde está trabajando. Si me vendría aquí al lado derecho, veré unos ajustes aplicados. Por ejemplo, tengo exposición, tengo contraste, claridad. Entonces, lo que conseguiríamos en ese punto sería justamente esos datos. O sea, este tipo de área, vean que se puede ampliar o se puede reducir. Que también lo controla, vemos que aquí en el lado derecho tenemos un deslizable, lo controla la suavidad, ¿vale? Si lo hacemos a 0, la suavidad no existe, no hay transición, en cambio queda mucho más creíble el elemento mucho más suavizado. Por norma trabajo a casi el 100 o al 100 para que no se note el salto. Luego aquí tenemos en la parte inferior dos pestañitas, una que pone interior, o sea, ahora mismo está actuando del punto verde hasta el borde, ¿vale? Entonces sería de manera de interior para exterior, para afuera. En cambio, si yo le doy a exterior, me hará el ajuste en todo, alrededor de los puntos de las esquinas de la foto hacia dentro, hacia el punto rojo, ¿vale? Antes era el punto verde para afuera, ahora es de fuera para el punto, en este caso, rojo. Cuando pasamos por encima de, digamos, de los puntos, de esta especie de alfileres, vemos que nos da un color. El color simplemente es porque la máscara está activada con ese tono. Si yo lo pongo en rosa, cuando pase por encima, me marcará el área en rosa. Y podemos saltar de unos a otros, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a ver aquí que tenga uno, este por ejemplo, borrarlo, lo que tengo que hacer es pinchar sobre él, que se active justamente en verde, por ejemplo, este de arriba ahora, y si le doy a suprimir, ¿ven? O sea, cada vez que pincho en uno, justamente ese es el que se activa, ¿vale? Pero si le doy en ese en particular, en el cual esté, digamos, vamos, aquí tenemos dos, pues pincho sobre uno, le doy una vez a suprimir, borro justamente ese elemento, ¿vale? O sea, solo una vez suprimir para borrar. Y en la parte inferior derecha, aquí también veríamos borrar todo. Y veríamos que absolutamente todo el trabajo que hicimos, pues lo estaría, en este caso, borrando. Bien, voy a irme a la otra imagen para aplicarlos de salida. Recuerden, la J en el teclado es para activar justamente esta herramienta, la G de gato para activar lo que es el degradado, que ahora lo veremos, y la K de kilo para activar justamente el pincel corrector. Vale. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Pincho y arrastro. Por norma, no puedo, en las tres herramientas, no puedo salir con los valores a 0 aquí en el lado derecho porque me informa de que tiene que tener siempre algún valor. Entonces, yo puedo a posteriori restaurar esos valores. O sea, dejarlos a 0 y yo ahora decidir que quiero en esa zona contraste, que quiero iluminar, que quiero
claridad, que quiero darle saturación, y puedo ahora, lógicamente, modificar, mover o incluso girar ese elemento. ¿Vale? Lo puedo, lógicamente, ampliar y colocar al gusto. Imagínense o vean que en este caso aquí me toca el muro y a mí no me interesa, o sea, no tiene la forma lógicamente idónea para el muro. Pues tenemos en la opción que ahora aparece nueva de pincel, un más y un menos. Si yo opto por el menos, con un pincel, el pincel lo tengo aquí el tamaño, ¿vemos? Puedo borrar el ajuste en esa zona y no lo tendríamos. ¿Vale? O sea, lo tenemos ahí activado, pero estaríamos borrando, bueno, si lo hiciera aquí lo veríamos también, ¿lo ven? Estaríamos borrando ese ajuste, digamos, en particular. O sea, incluso lo podemos ver, si yo lo hago más oscuro, vean que al borrar estaría quitando, y si le doy a sumar, pues estaría añadiendo de esa tonalidad. Ahora aquí ahora no está activo, pero estaríamos sumando y en este caso restando del propio ajuste. Aquí siempre tenemos editar. Editar sería trabajar en el cual estamos, en el que acabamos de hacer. Y nuevo, lógicamente, sería para prepararme otro. ¿Bien? Entonces, déjenme borrar este en cuestión. Vamos a hacerlo de nuevo. Vean que se quedan los datos del movimiento anterior. Así que otro truco también es, si yo me voy a los menos o a los más, solo ese valor tendrá información. Vean. Y todo lo demás estará a cero. Y es complementario. O sea, yo puedo llegar ahora y darle contraste, darle claridad y darle saturación a dicha zona, modificarla, expandirla y girarla. Podemos hacer tantos alfileres como necesitemos. Por ejemplo, me voy a crear uno aquí arriba, pero no para aclarar, con lo cual lo que voy a hacer es oscurecer. Y darle, por ejemplo, contraste y darle claridad, definición a esa zona, bajo los blancos, bajo las iluminaciones. O sea, podemos ir añadiendo los elementos que deseemos. Cuando cambiamos de herramienta, por ejemplo, ahora vamos a los degradados, desaparecen los alfileres. Cuando nosotros volvemos a la herramienta, estarán los alfileres y si marcamos sobre ellos, podemos modificar justamente ese parámetro, esa zona. Vamos a ver ahora el degradado. El degradado funciona de la siguiente manera. Yo pincho y arrastro y del punto verde para arriba estaría al 100% el efecto que tengamos marcado aquí en la derecha. Por ejemplo, yo voy a decir que lo que quiero es oscurecer el cielo un poquito, darle mucho contraste y darle claridad. Entonces, esos parámetros son los que me va a añadir en ese punto. Y un dato importantísimo, todos estos parámetros, todos estos elementos parciales afectarán lógicamente al histograma, con lo cual hay que tenerlos en cuenta. Así que del punto verde para arriba 100%, del punto verde hasta la mitad es al 50%, de 100 al 50%, de la mitad 50% hasta 0, el punto en este caso rojo, y de rojo para abajo no está actuando. Con lo cual nosotros cuanto más deslizamos, mayor suavidad en la transición, más creíble queda justamente este efecto. Y podemos hacer degradados, vean, laterales, podemos hacerlo de abajo para arriba. Si le damos a suprimir, se borra justamente en el que estamos trabajando. Voy a mostrarles ahora cómo podemos nosotros, porque cuando estiramos se tambalea, si le damos a la tecla mayúscula, no bloqueo de mayúscula, vean que me endereza y me deja subir y bajar recto para dejar, en este caso, una línea completamente
vertical o horizontal. Voy a mostrarles cómo sé si en este caso el histograma está correcto. Tendría que volver o bien a la lupa o bien a la mano, estas primeras opciones, a la opción de básico, a la primera de todas, ¿no? Y comprobar si los blancos y los negros tienen pérdida de información, pinchando y manteniendo pulsado la tecla Alt. De esa manera sabría que si estos trabajos parciales que estamos viendo, pues no me están estropeando justamente la imagen. Vemos que si pincho en la opción del filtro radial me sigue dando los puntos. Si me vengo aquí me marcará justamente dónde está el degradado. Este es el filtro radial. El filtro de degradado, perdón. Y aquí tendríamos el pincel de ajuste. Comentarles antes, previamente, perdón, que también el degradado tiene el pincel, pudiendo sumar o restar a la zona que no queremos que afecte o que sí queremos añadir, ¿vale? También tendríamos esa posibilidad de corrección. Por ejemplo, aquí yo no quiero que actúe en esta zona de las montañas. Vamos a el pincel. El pincel lo controlamos por un lado, bajamos el tamaño aquí debajo, ¿vale? Ven el desplegable, se aumenta. Vemos que si le damos al bloqueo de mayúsculas, los dibujos de los pinceles varían, igual que antes, aquí en los puntos, vemos que si le doy al bloqueo de mayúsculas se activa este elemento, si lo quito pues desaparece. Esto sería la cantidad de desvanecer, ¿vale? Entonces aquí me ocurre justamente algo parecido. También, vamos a aumentarlo y así lo vemos, tenemos un suavizar. Si le doy a suavizar, vemos que no hay transición entre el círculo en negro con el borde. En cambio, si me vengo aquí, sí hay, en este caso, transición. El pincel, literalmente, podemos pintar con él. O sea, con los ajustes, voy a dejarlos todos a 0. Venimos a la pestañita aquí, la parte superior derecha, le damos a restaurar y yo podría, por ejemplo, pintar el cielo con tonalidades azules, ¿ven? Como si fuera, pues eso, una brocha. No solo de, vamos a decir, de elementos de aclarar, oscurecer, me sirve, sino también para, digamos, colorear, aunque no sería digamos, lo más normal. Para quitar el color, yo pincho aquí y le bajo la saturación. Entonces ya no tendría color, me aparece una X. Tengo aquí puesto superponer. Si no tuviera puesto superponer, cuando yo pinche, ¿vale? Con el ajuste, por ejemplo, llego y quiero oscurecer, ¿lo ven? No vería el alfiler, o sea, la raíz, dónde está justamente ese ajuste. Yo podría pintar aquí, podría pintar luego aquí debajo, pero alfiler siempre me va a salir solo uno ahí, ¿vale? Y en este elemento, que claro, como es un pincel, tendría la opción de borrar, ¿vale? Yo puedo borrar una parte que no me interese de ese ajuste. Tendríamos muchísimas posibilidades para trabajar de manera pues parcial. Si le doy a añadir, estaría modificando este, y si le doy nuevo, me va a crear un alfiler nuevo, un pincel justamente nuevo. Por ejemplo, yo voy a hacerlo más pequeño y quiero solo bajar las iluminaciones. Pues me vengo aquí y pintaría, digamos, en esta zona. Incluso puedo bajar, vean, los blancos, hasta dejarlo, digamos, al gusto. ¿Vale? Estaría controlando una zona muy pequeña, una zona determinada que a lo mejor me estaba dando problemas y con la opción de básico no podría, en este caso, corregirlo. Pues nada, hemos visto el pincel, en este caso corrector, hemos visto el degradado y hemos visto el filtro radial que me dejan trabajar al por menor. Con lo cual podríamos dejar casi finiquitada la imagen ya desde el Camera Raw sin necesidad de pasar por el Photoshop. En la actualidad, con mayor fuerza,
digamos, estas opciones nos ayudan a finalizar justamente el procesado. Pues nada, paramos por aquí y no continuaremos con los vídeos. Hasta luego.